Muy bien. Haciendo uso del Interactive Clinical Pharmacology, en este momento vamos a hacer una descripción rápida de lo que es la biodisponibilidad oral. Entendiendo que la biodisponibilidad oral es la fracción o porcentaje del fármaco que alcanza la circulación sistémica después de la administración oral. Está determinada por la absorción y el metabolismo de primer paso, como veremos a continuación. Entonces, esta absorción que se da del fármaco, podemos observar que en primer lugar tiene que pasar por la vena porta, luego pasa a la vena cava, ¿correcto? Y de esta manera llegar a la circulación sistémica. Por ende, lo que estamos observando es que el paso del fármaco, en este caso, hay tres situaciones muy importantes. En este caso, vamos a describir que el fármaco, vuelvo a repetir, tiene que pasar por las paredes del intestino, ¿correcto? Luego, llegar a vena porta, de la vena porta, ojo, experimenta a nivel hepático, justamente donde es el sitio más importante de la biotransformación, y luego se dirige a la circulación sistémica. Observemos, pues, aquí hacia este costado derecho, que cuando la absorción de un fármaco, acá dice good, buena, aquí dice pobre, cuando la absorción del fármaco va disminuyendo, observen cómo es que la biodisponibilidad oral, observen acá, biodisponibilidad oral, va disminuyendo. Si la absorción del fármaco, miren, aquí va disminuyendo, directamente proporcional la biodisponibilidad oral, es decir, la disposición que tiene el fármaco en la sangre, también va disminuyendo. Muy bien, corrijo esto. Y en el fenómeno de primer paso, acá dice high, cuando es alto y cuando es bajo. Observen ustedes cuando este fenómeno de primer paso poco a poco va aumentando. Cuando aumenta, observamos abajo que la biodisponibilidad, ¿qué cosa? Disminuye. Miren, miren. Conforme aumenta el fenómeno de primer paso, ¿correcto? La biodisponibilidad, es decir, la fracción que se requiere del fármaco en sangre, disminuye paulatinamente. Por ende, el metabolismo de primer paso o efecto de primer paso es inversamente proporcional a la biodisponibilidad, ¿correcto? Mientras más alto es el metabolismo de primer paso, menos, ¿qué cosa? Biodisponibilidad del fármaco hay en sangre. En el siguiente contexto, vamos a observar justamente con un efecto zoom mucho más ampliado, que el fármaco, lógicamente, atraviesa, acá lo tenemos al intestino, gut wall, estamos hablando de las paredes del intestino, se va a absorber, luego llega a la vena porta, luego llega al hígado y luego se dirige por la vena cava a la circulación sistémica. Repito, donde en el caso del hígado es el más importante para poder generar, ¿qué cosa? El metabolismo. Pero observemos aquí, dice metabolismo en la pared intestinal y aquí observamos metabolismo hepático. Primero vamos a ver el metabolismo en la pared intestinal. Cuando es bajo y cuando es alto. Observemos, cuando el metabolismo en la pared intestinal, lógicamente hay enzimas que se encargan de ello, va aumentando, ¿qué cosa va a suceder? Cuando el metabolismo a nivel de pared intestinal va aumentando, miremos al pie, la biodisponibilidad, es decir, la disposición del fármaco en la sangre va a ir disminuyendo, ¿correcto? Entonces, mientras más alto es el metabolismo a nivel intestinal, disminuye su biodisponibilidad. Muy bien.
Ahora observemos, para poder corroborar, ahora sí a nivel hepático. ¿Qué sucede cuando el metabolismo hepático de bajo se va hacia alto? Conforme va aumentando el metabolismo hepático, la biodisponibilidad, es decir, la disposición del fármaco en la sangre va disminuyendo. Muy bien. Pasamos al siguiente módulo. Aquí nos aclara básicamente algunos contextos. Ya habíamos comentado que el fármaco bioral se absorbe, luego genera o experimenta un metabolismo de primer paso y luego, en este caso, se pone a disposición de la sangre, blood, que es sangre, en este caso, del organismo. Muy bien. Entonces, si recordamos, pues, la biodisponibilidad habíamos ya definido como la cantidad de fármaco que se incorpora a la sangre después de la ingestión oral. Correcto. Y está determinada pues por la absorción y, ¿qué cosa? Y el metabolismo de primer paso. Observemos entonces. La biodisponibilidad también se le representa como fracción. Habíamos visto este detalle, ¿no? Si esa fracción o porcentaje del fármaco dispuesto en sangre va poco a poco disminuyendo, miren, algo está disminuyendo si ustedes lo están observando. Lo que va disminuyendo es esto, el AUC, le denominan área bajo la curva. Conforme disminuye el área bajo la curva, en este caso definimos al área bajo la curva como la cantidad total del fármaco en la circulación sistémica, conforme la biodisponibilidad, es decir, la fracción del fármaco disminuye, el área bajo la curva, es decir, la cantidad del fármaco en sangre, ¿qué cosa? Va a disminuir. Muy bien. Entonces, esto lógicamente nos hace observar a claras que teniendo una buena biodisponibilidad del fármaco, en este caso su fracción en sangre, el porcentaje de la cantidad de fármaco en sangre, tenemos pues un área bajo la curva como se muestra. Y corroborando nuevamente, conforme disminuimos esa fracción, ¿qué cosa va a pasar con el área bajo la curva? Se disminuye. Muy bien. También podemos observar algunos elementos ciertamente importantes en todo este contexto, definido como dosis respecto a la edad. Fíjense lo siguiente, que cuando estamos hablando de dosis respecto a la edad, es importante observar en este eje de la Y, CLM cuadrado, que aquí estamos representando al clearance de un fármaco, también llamado eliminación del fármaco. Y en el eje de las X vamos a describir los diferentes estadios de la edad. Llámese neonato prematuro, infante, fíjense de 1 a 12 años, child, niños, de 12 a 21, de acuerdo a esta estratificación, adolescente, entre comillas, porque podríamos zanjar entre adolescente y joven, y de entre 21 a 65 adultos, y más de 65 el adulto mayor, el elderly. Muy bien, entonces podríamos observar que este CLM cuadrado es el clearance, como ya habíamos comentado, o eliminación del fármaco. Y esto, lógicamente, vamos a ir observando que se incrementa o disminuye marcadamente en los diferentes estadios de la vida. Es decir, la dosificación del fármaco necesita ser apropiada para cada grupo etario, es decir, para cada estrato de vida. Observemos, pues, cómo es que poco a poco, conforme, fíjense, el neonato prematuro, el CLM cuadrado va generando algunos cambios. Estamos observando que la eliminación, la depuración, el clearance de un fármaco va aumentando. En el infante también, desde luego. En el niño se mantiene, ¿correcto? En el adolescente vamos disminuyendo, en el adulto poco a poco se va disminuyendo el clearance y lógicamente en el anciano o en el adulto mayor, lógicamente hay una disminución mucho más marcada, ¿correcto? Entonces, es importante definir cómo es que el fármaco está ligado a los diferentes estadios de la edad y su dosificación. En el siguiente módulo, observemos que todo fármaco tiene
estas características. Una concentración mínima efectiva y una concentración mínima tóxica. Es decir, la concentración del fármaco se mueve dentro de este margen, ¿correcto? Concentración mínima efectiva y concentración mínima tóxica. Muy bien. ¿Qué sucede cuando en la edad vamos disminuyendo la edad? Fíjense, si se disminuye la edad, la concentración del fármaco se mueve hacia la parte superior. Es decir, estamos observando que mientras menos edad, es decir, estamos hablando de un prematuro, la concentración del fármaco se mueve hacia arriba, es decir, ya estamos entrando a la toxicidad. Y mientras, ahora lo vuelvo a dejar acá, conforme aumenta la edad, lógicamente aumenta la superficie corporal, la concentración del fármaco se mueve hacia abajo. Fíjense, se mueve hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, estamos ante un paciente prematuro, ¿correcto? O o menos de 6 meses de edad, que estamos arriba en la concentración mínima tóxica, lo que se requiere es que la dosis, ¿qué cosa? Acá estamos enmarcando la dosis por metro cuadrado por superficie corporal, tiene que disminuir la dosis. Hay que generar un cambio en la dosificación, ¿correcto? Esa es la intención. Mientras menos edad, la dosis también tiene que disminuir para lograr que esté dentro de su margen terapéutico. Asimismo, otro contexto es, fíjense, mayores de 12 años. Observemos lo siguiente. ¿Qué sucede cuando un paciente, ojo, conforme aumenta la edad, qué va pasando? Va sucediendo de que la concentración, fíjense, cada vez se vuelve adulto mayor, ahora se vuelve más tóxico, ¿correcto? Aquí estamos hablando de que ya está dentro de la toxicidad. Lo que se requiere aquí, entonces, es que lo que se requiere, miren por favor, vamos observando esa carita feliz que va generando en este caso, mientras estoy cambiando la dosificación, lo estoy haciendo, generando una menor dosificación, la concentración del fármaco vuelve a representar estar dentro de su margen, en su margen normal, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante en tener en cuenta, ¿sí? Entonces, vuelvo a dejarlo en su sitio, ¿correcto? Para poder justificar la dosificación de un medicamento. Siguiente, vamos a observar los cambios que el fármaco también experimenta durante el embarazo. Fíjense, aquí en el contexto del Interactive Clinical Pharmacology, estamos observando cómo el espermatozoide, fíjense, está tratando de encontrar al óvulo, ¿correcto? Entonces, para eso hay que tener en cuenta algunos detalles, básicamente. La primera situación es que en las primeras 4 semanas antes de la implantación, fíjense, lo que vamos a observar, ¿sí? Es que la exposición del fármaco es relativamente seguro, safe. En este caso, está debido a que el feto no está expuesto, ¿correcto?, al suministro de sangre de la madre. En este caso, esto es un efecto adverso que va a circunscribir en ese momento que pueda ser un aborto espontáneo, como lo vamos a ir observando. Farmacológicamente se está cumpliendo la ley del todo o nada en este primer trimestre del embarazo, ¿correcto? Luego vamos a ir viendo algunas situaciones que se dan paralelamente a esta situación. Después de la implantación, desde luego, también las concentraciones fetales que se van dando del fármaco va a permitir que en este caso estas concentraciones sean similares al de la madre. Por ende, los efectos adversos van a depender tanto de la toxicidad del fármaco como de la etapa del desarrollo del feto. Entonces, observemos pues, fíjense, conforme van pasando las semanas, desde la primera semana hasta la 40 semana de gestación, semanas más, semanas menos, fíjense, entonces el fármaco, fíjense, ahí vemos al espermatozoide que busca el óvulo en la parte inferior,
¿sí? Si se administra un fármaco, puede tener algunos riesgos. Hay fármacos que tienen categoría X que pueden generar teratogenia, en este caso, aborto espontáneo por otro lado, y esto lógicamente puede repercutir en el riesgo vida de el feto. Teratogenia con malformaciones congénitas propiamente dichas, como en el caso de la talidomida, de que generó tales repercusiones. Pero también podemos observar, fíjense, conforme va avanzando las semanas, estamos ya en la semana 15, 16, 17, problemas directamente generados hacia el desarrollo neurológico. Muchos medicamentos en este segundo trimestre también están catalogados con tales situaciones de generar en el feto. Van pasando las semanas y ahora entramos al tercer trimestre del embarazo, en donde lógicamente se puede observar, en este caso, aceleración o retraso en el parto, también riesgo de hemorragia en la mamá y en el bebé, básicamente. Y finalmente, esto puede corroborar, finalmente, por ejemplo, en una actividad prolongada del fármaco en el bebé. Eso va a depender mucho del tiempo de vida media, si es tiempo de vida media corto o prolongado en el medicamento, y también un contexto muy importante, ducto del cierre, en este caso arteriovenoso, que es otra de las complicaciones postparto que muchos medicamentos pueden generar. Por ejemplo, en el caso de los fármacos que bloquean prostaglandinas, básicamente. ¿Sí? Muchísimas gracias.